partir de esas diversas identidades. También un concepto de Vedera Kosikansky, que es Chixi, que implica la unión de los opuestos, la justaposición, implica que esta autora boliviana lo que plantea es una idea opuesta al mestizo como fusión, y ella critica una idea del mestizo colonial y plantea también una idea de lo Chixi que implica la diferencia, la permanente reconocimiento de lo diferente y no una fusión que niega lo original. ¿Bien? Ahora, yéndome ya más al trabajo tanto teórico como analítico, me sitúo igualmente que varios de los colegas presentes en una idea de jóvenes diversos. En este caso en particular estoy trabajando con jóvenes urbanos de clase media, y donde existe también varios elementos que se mezclan, como por ejemplo tanto las aperturas en lo sexual, en las vidas cotidianas, como también un marco neoliberal masculinizante que también se imponen en los temas de la competitividad, del éxito, etc. El campo de lo socioafectivo es el tema que me convocó a trabajar, y me parece un campo interesante porque, por un lado, me parece que justamente es un campo muy fértil donde vemos que diferentes jóvenes van empezando a hacer ahí nuevas formas de relacionarse, nuevas formas creativas de estar con los otros y de construir nuevas sociabilidades, pero también a su vez esto convive con un marco general donde, y tomando ahí alguna autora chilena, se plantea la dificultad de generar vínculos, y donde lo privado y lo público, si bien se mezclan, se hace difícil también que esa mezcla incluya elementos, como ella llama, de una erótica política, o sea, de la idea de politizar los afectos, pero también de que lo afectivo también llegue a los comportamientos públicos. El tema del cuerpo, que es un tema que nos convoca en esta mesa, me pareció también interesante porque justamente se habla mucho del cuerpo como un campo propio donde los jóvenes pueden generar sus propias propuestas, sus propias prácticas que a veces atraviesan lo disidente o atraviesan también extremos de la norma. Cómo se cruza esto del cuerpo y lo afectivo es realmente un campo que se va pudiendo tejer algo propio. Me parece que, por lo que yo veo, que se va tejiendo cosas nuevas, pero también estrategias con elementos muy hegemónicos. Algunas articulaciones, por ejemplo, ahí tengo algunas citas que quería compartir con ustedes. Hay una idea que estoy trabajando que tiene que ver con la coherencia. La coherencia como un elemento, un valor y un sentido propio, no sé si llamar ya identidad, porque sabemos que el concepto de identidad es algo complicado. Hay una cita de una chica que dice, con respecto al tema de la coherencia y del valor que le da, esa persona realmente sincera y que es verdadera, que es como un humano, es una persona que se descubrió y te descubre, que te das cuenta de que sí vale la pena, de que va a estar contigo, que te va a acompañar. Se hace como todo eso inconscientemente y uno se da cuenta que es sincero. Digo que ahí lo dejas pasar. Ahí está planteando que, nos puso otra cita donde se plantea la autoexigencia de ser coherente también. Uno tiene que ser coherente, consistente, y que también para conectarse con un otro, un elemento importante es poder ver esa sinceridad. Esa sinceridad se llega a sentir de una manera, como dicen ahí, inconsciente, y lo que permite dejar abrirse a un otro. Se plantea como muy importante el tema del sentir, y también lo que me parece a mí interesante es que el dejar sentir, el ser tal como uno se considera que es, ser espontáneo y consistente, es parte de los derechos y además de las capacidades propias de estas chicas. Por lo mismo también aparece mucha más confianza desde lo que se vive, de lo que se experimenta, de lo que se siente, espiritualmente, corporalmente, más que racionalmente. Otro elemento también de lo emocional que me pareció interesante tiene que ver con la rabia
como sentimiento, como emoción y el lugar que estas chicas le dan a la rabia. Hay dos citas ahí más o menos claras. Dice, me da lo mismo si la gente, como que puede sonar súper cruel, pero de hecho de repente soy súper pesada con la gente, pero no sé, no tengo por qué limitarme. Si quiero estar enojada, estoy enojada. Si quiero estar triste, estoy triste. Como que me importa muy poco. Aquí, por ejemplo, está muy clara la idea de, por lo menos yo lo leo así, de ser coherente, el derecho a mostrarse tal cual es, como un deber y un derecho. El deber en el sentido de la coherencia y el derecho a poder dejarse fluir para poder seguir siendo quien es. Más que por un interés de enojarse con el otro o destruir al otro, es más bien un interés consigo mismo de poder ser tal cual es. Otra cita que también tiene que ver con la rabia, pero que va a otro punto, dice, me siento súper poderosa, así con rabia. Como que siento que soy más fuerte que la, no sé, que la mierda, perdón por la palabra. Y como que saca mucha fuerza, también mucha energía. Siento que todo el fuego está en mí. Entonces soy lo más poderosa, capaz de todo, como que no sé, me siento más fuerte que Hulk. Entonces aquí también me pareció interesante cómo estas chicas se reconocen desde el cuerpo a partir de la rabia, de sentir rabia. No es tan importante por qué sienten rabia, aquí el tema del motivo o del quién le produce rabia pasa como fondo, sino que el hecho de poder contactarse con su cuerpo y con una potencia que las hace sentir capaz de hacer cosas. Además me parece interesante porque el tema, yendo ya más a los temas de género hegemónico, el tema de la rabia, la agresividad, parece como un tema más propio, entre comillas, de estereotipos masculinos. En este caso las chicas se apropian de esta idea de la rabia y de la fuerza como un recurso propio. Me pregunto yo también qué encuentros se gestionan entre estas chicas desde su sociabilidad, y me doy vuelta como en dos conceptos, son varios, pero intimidad y diferencia les puse ahí. Intimidad, ahí tomo aquí a mi colega Salvador, como estuvo trabajando, desde Seynes y otros autores, pero la importancia de la intimidad como un valor social hoy en día, un valor incuestionable, y un valor además que considera la intimidad como algo trascendente, como un contacto desde esencialidad a esencialidad. Por otro lado, también otros autores plantean que si bien existe un deseo de intimidad hoy en día, esto sería bastante difícil de lograr por un cierto repliegue hacia el interior, un cierto temor hacia los otros. Tomé este concepto de intimidad luego de realizar la entrevista porque me hizo bastante sentido con lo que las chicas me venían comentando. Ellas dicen, por ejemplo, hacer una conexión con otra persona, algo completamente espiritual, como el alma. Ellas en estas citas y otras muestran mucho lo importante que es para ellas el lograr conectarse, usa la palabra conexión con un otro, una conexión que es difícil de explicar, generalmente aluden a ideas como espiritual corporal, algo que uno sabe, algo que uno lo siente por dentro, se siente, y que es algo buscado y necesario para tener una amistad. Y la amistad también se considera como lo más importante, pero a la vez también señalan que es algo muy difícil de lograr. Otra cita dice, se genera una relación tan bonita como que lo sienten, como que te ven, te escuchan, y entre ellos sienten tu pena, como que a veces las palabras sobran. Entonces sí me parece que hay algunas de las ideas de la intimidad en relación a otros, que tiene que ver con una condición intensa y muy mística, entre comillas. Ellas hablan de lo espiritual corporal, como un vivir especial, y donde claramente existe una conexión desde lo afectivo y no aparece una discursividad racional, sino que más bien lo que les da confianza tiene que ver con lo que pueden sentir desde dentro ellas con los otros. Para también seguir esta línea del tema de los afectos, también tomo otras ideas que tienen que ver con lo que llamo sobresignificación, y
tiene que ver con, a partir con algunas de las citas que ellas hacen. Por ejemplo, dicen, estamos todos controlados como queda registro de todo. No me gusta por eso, se refiere a publicar en Facebook. Puedo haberme equivocado y no me gusta eso, que quede registro. Yo siento que es porque en todos esos medios puedes ser lo que tú quieres ser, no eres tú. Es lo que tú quieres ser y lo que otros vean de ti. Entonces, esto me parece que remite mucho al tema de una cultura muy visual, donde se expone, se significa, se materializa y también se fetichiza, pero a la vez se cruza con esto una norma cultural que a veces dificulta que los sujetos se sientan realmente conectados aquí, a pesar de la otra conexión que hablaba antes. Y aquí también sumo una discusión que tiene que ver con la idea de la fusión y de la diferencia como elementos propios del amor o de la amistad o de los vínculos. Desde varios autores plantean la idea del amor y la amistad como una fusión con un otro o también con una amor y amistad desde la diferencia, el reconocimiento del otro como alguien distinto. Y aquí me parece que existen ambos elementos, porque por un lado pareciera que existe una idea de fusión con el otro, pero a la vez también una necesidad de ser reconocido como diferente, como propio, como coherente consigo mismo. Esta sobreexposición también me parece que tiene que ver a veces con algunos miedos. Dice, a mí me da miedo querer a las personas, como que cuando siento que quiero mucho a alguien, como que automáticamente como que me alejo. Me pareciera a mí que el tema de la sobreexposición y lo visual no facilita mucho el reconocimiento del otro y dificulta un poco los encuentros a pesar del interés y el deseo de una sociabilidad cercana, de un encuentro intenso. Eso. Gracias. Bueno, pasamos con los jóvenes. La cultura del fitness con Matilde Domínguez. Bueno, yo voy a presentar una parte de mi investigación doctoral que es sobre, bueno, un primer análisis sobre pensar la masculinidad como la masculinidad en experiencias radicadas en la cultura del fitness. Ya voy para decirles qué es qué. Entonces, o de donde yo planteo la reflexión esta, es un poco ver cómo los hombres jóvenes que viven en la Ciudad de México adquieren y quieren mantener una figura que actualmente se considera masculina, dentro de discursos de consumo del bienestar y la salud, ¿no? Y que propagan imágenes de la masculinidad y la feminidad como cuerpos atléticos, proporciones gráciles y musculaturas bien torneadas. Entonces, ahora hay como, digamos, todas unas líneas, digamos, de consumo que lo que quieren es mantener ciertas imágenes corporales que dan condición de estatus para una clase media y trabajadora que busca a toda costa obtener los beneficios del éxito que solo se logra mediante el esfuerzo personal. Es decir, hay como una interrelación entre el éxito que puede tener una persona en los mercados de trabajo, ustedes quieren, o los mismos jóvenes, si tiene ciertas corporalidades. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá un poco? Es como pensar dos cosas que van de la mano, ¿no? La primera es cómo los jóvenes, a partir de estas representaciones hegemónicas de la salud, de la belleza y de la propia juventud, porque una cosa, algo que también es el cuerpo joven como aquello que siempre hay que estar logrando, ¿no? Hay muchísimas técnicas anti-envejecimiento, y cómo esta apropiación de estilos de vida saludable, promovidos por estrategias de marketing y la preocupación por la salud. O sea, por otra parte, también tenemos graves conceptos, digamos, hay un discurso sobre el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas que te están diciendo que tienes que tener ciertas apariencia o ciertas proporciones corporales porque si no ya estás como en una etapa, digamos, de patologización, ¿no? De que ya puedes enfermarte de cualquier cosa, ¿no? Entonces han logrado que haya una poco por realizar actividades físicas de la forma o fitness para moldear la figura. Yo le llamo actividades físicas de la forma aquellas que no están encaminadas a que se aprenda, digamos, una habilidad
o una fuerza, sino que lo que van a encaminar es adquirir cierta apariencia, ciertas proporciones corporales. Entonces, yo sigo los estudios de Smith, que hacen cosas en Canadá sobre el consumo y el fitness, que es unir la salud o la patologización de ciertas conductas, como puede ser también la anorexia o la obesidad, y la apariencia, o sea, cuál sería como las proporciones que ahora se consideran naturales y saludables. Entonces, por un lado está la cultura del fitness y por el otro lado está el consumo, la moda y los estilos de vida. Entonces, yo le llamo a la cultura del fitness es a lo que involucra el cuidado del cuerpo y la salud de acuerdo a modelos hegemónicos de feminidad y masculinidad, y que se constituye como un campo cultural que influye en una red de productores, consumidores, productos y prácticas que se enfocan en el entrenamiento físico. O sea, no solo es pagar un gimnasio, sino es llevar cierta ropa para ir al gimnasio, sino afuera también es comer en ciertos restaurantes, ¿no? O sea, por ejemplo, vegetarianos o bajos en grasas y cosas saludables. Es toda digamos, un estilo de vida que tiene que ver con ciertas clases medias y altas. Entonces, siguiendo esto, algunos jóvenes siguen esas representaciones y quieren adoptar ciertas figuras que para el caso de los hombres están asociadas a la masculinidad. En el caso específico yo estudio el bodybuilding, que es una forma, digamos radical de fitness, porque lo que se busca en el bodybuilding es aumentar de masa muscular, generalmente ahora por medio de esteroides anabólicos, aumentar de masa muscular, y bueno, o sea, son horas de gimnasio y todo, pero también hay pérdida de ciertos elementos que iré tratando al final, ¿no? Entonces, los orígenes del bodybuilding a mí me interesa como rastrearlos en los espectáculos que mostraban a los hombres más fuertes del mundo a finales del 19 y del 20. ¿Y por qué? Porque digamos que ellos están más cerca de un show que no tiene que ver, digamos, con ganar una competencia, sino con mostrar el cuerpo y las proporciones que tendría que tener un cuerpo, digamos, de la agresividad, musculoso y fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, la imagen de acá es del primer físico constructivista, y por otro lado también el físico-constructivismo adquirió, digamos, más peso en Estados Unidos, que es donde más desarrollo tuvo, donde como fue su mayor desarrollo en los finales de los 70, principios de los 80, y ahí pues porque no estaba penalizado tampoco el consumo de esteroides anabólicos, ¿no? O sea, se consumían esteroides anabólicos, se consideraba que la testosterona era como un vínculo entre la agresividad, generaba fuerza y destrezas, ¿no? Entonces empieza como a proliferar todo esto y se generan también figuras muy importantes que tuvieron trascendencia cinematográfica, como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Fue una figura, digamos, del cine Hollywood y representaba toda una forma de vida de lo que tendría que ser un hombre heterosexual masculino, ¿no? Y era la idealización del cuerpo masculino heterosexual en aquel entonces. Es importante para mí esta figura porque los gimnasios, por ejemplo, en la Ciudad de México, él está como un ícono de la representación de lo que tiene que ser un cuerpo masculino, y aparte, pues bueno, él llegó a ser gobernador de California, y él era bodybuilder, o sea, él empezó siendo bodybuilder, ganó 7 veces el Mister Olympia y eso, ¿no? Entonces, en este sentido, el bodybuilder, dentro de esta campo cultural de consumo, adquiere la función productiva de la movilización de consumo dentro de la economía capitalista, ya que expande una modelo capitalista de trabajo duro, la meritocracia, la disciplina, la competencia y el progreso, que se definen a través de resultados cuantificables y empíricamente constatables, pero también en un discurso en donde tú eres productor de tu propia identidad y que tú puedes cambiar. O sea, a la medida que tú cambies tu apariencia, tú podrás cambiar, digamos, tu futuro alrededor, ¿no? Entonces, muchos jóvenes siguen como estos discursos. Entonces, ¿por qué yo llamo el bodybuilding una experiencia radical dentro de la cultura del fitness? Porque para mí las experiencias radicales tienen que, como particularidad, jugar con los límites de lo que está permitido cultural legalmente y que marcan las pautas para lo que se considera un riesgo o no. Los esteroides anabólicos fueron prohibidos por el Comité el CODI, el Comité Olímpico Internacional, por ahí del 99, porque se empezaron a considerar drogas. Es decir, la gente que usaba esteroides anabólicos era gente tramposa que eventualmente ganaba una competencia porque estaba consumiendo otra cosa que no era el cuerpo natural. Entonces se empieza a jugar con los límites de lo que es natural o no, o que es artificial, o cuál sería el cuerpo que se tendría que entrar. Y el bodybuilding como práctica, como espectáculo también, solo puede considerarse o solo puede ser visto desde el uso de esteroides anabólicos. Entonces,
las personas o los jóvenes que deciden una vez dedicarse al bodybuilding, pues consumen una serie de, pues sí, de suplementos alimenticios, hormonas y sustancias anabólicas no derivadas de la testosterona para aumentar la masa muscular. Esto los incluye en una, digamos, en una dinámica de legalidad y legalidad, porque acá en México, por ejemplo, la COFEPRIS tiene prohibidos los esteroides anabólicos y el consumo de hormonas, aunque no hay, digamos, no se les persigue, pues, pero sí se hace un consumo, digamos, hay toda una compra ilegal de productos de la Zagarpa, que son los que producen estos para la engorda de ganado. Entonces, por ejemplo, ese cuerpo, la persona que vemos allí, es el actual campeón del Mister Olympia, que es una de las competencias más importantes a nivel mundial. Y bueno, si ven, ya son músculos muy crecidos y lo que se busca es mostrar cómo es el crecimiento de los músculos. Entonces, ¿qué pasa con estos jóvenes que quieren o desean adquirir esas figuras o esas marcas al principio, digamos, de masculinidad? Pues en primera empiezan ellos a asistir, digamos, en edades más o menos desde los 14 a los 18 años a los gimnasios, y empiezan a asistir un poco por, digamos, por recomendación familiar, digamos, para que ellos el tiempo de ocio lo ocupen en algo productivo, ¿no? Y se alejen de cosas que se consideran peligrosas como las drogas o el alcohol o andar en la calle y esto. Entonces, en primer lugar empiezan a asistir por eso, pero también empiezan a asistir porque han vivido, digamos, una situación de estigma, porque o eran muy delgados, o sea, muy flaquitos, o eran tenían, digamos, eran gorditos, ¿no? Entonces, ellos empiezan a asistir a bajar de peso, su corporalidad va cambiando, empiezan a sentirse, digamos, se empiezan a percibir como más aprensivos a los otros. Entonces, por ejemplo, a mí un chavo me decían la gorda, chichis guangas, panza estriada, y dice que cuando bajó de peso y empezó a hacer pesas y empezó a aumentar de masa, bajó de peso y luego aumentó de masa muscular, digamos, los músculos, pues ya era percibido de otra manera, ¿no? Con sus pares. Entonces pasan de ser, digamos, la fuente de los rechazos y de ser percibidos como afeminados y débiles, porque eso es lo que pasa un poco, a ser, digamos, ya primero disciplinados y a tener también más éxito con sus pares, ¿no? Y sobre todo con el sexo opuesto, en este caso desde una visión heterosexual. El problema de los esteroides anabólicos es que generan, digamos, reacciones adversas en el plano más en el sentido más biológico, ¿no? ¿Qué efectos adversos tienen para los jóvenes que los consumen, digamos, prolongadamente o indiscriminadamente? Pues primero es la disminución del tamaño de los testículos, la infertilidad, también problemas de, digamos, impotencia. Y entonces, ¿esto que genera? Pues que ellos, digamos, a la vez que adquieren rasgos de la masculinidad en un plano de la apariencia y están haciendo ejercicio y van a competencias, etc., pierden ciertos rasgos simbólicos que tienen que ver con la constitución de su identidad masculina, que es tener disfunción eréctil, pérdida de estas cosas, que simbólicamente es muy importante para su identidad masculina, y aparte empiezan a ser también, digamos, estigmatizados por la familia y los padres, ¿no? Entonces, ellos lo que quieren decir, dicen, a lo mejor se va a escuchar machista, pero decía, quiero estar grande, fuerte, me quiero poner así, muy tosco, ¿no? Pero pasan de verse bien, como que transgreden el límite del verse bien, naturales, fuertes, pasan a ya estás muy tosco, ya tienes problemas, digamos, de fertilidad, ya no se ven naturales, ¿no? Ya se empieza a patologizar su práctica, o sea, pensemos en estos términos que ahora se usan como vigorexia, ¿verdad? Entonces, ya como que el umbral de lo que se considera sano lo pasan, y entonces te empiezan a tener también estigma, porque entonces ya la gente ya les dice, bueno, ya bájale, ¿no? A tus consumos. Entonces la familia siempre les ha gustado, dice, a mi familia siempre les ha gustado el deporte. Lo que no les gusta es ver personas grandes porque se ven deformes, se ven feos. Entonces pasan como de verse bien, a estar bien, a tener, digamos, a seguir a la reproducción de todo el estereotipo que es el bodybuilding, a pasar a ya estás consumiendo demasiados esteroides, ya estás muy grande, eso ya no se ve bien, ya no vas a poder conseguir novia, te vas a quedar estéril, ¿no? Entonces pasan, digamos, un umbral ahí, una frontera. Y, bueno, por último, las competencias, digamos, una parte que hacen los jóvenes es adquirir estos estilos de vida, y estos estilos de vida obviamente cuestan muchísimo dinero, y lo que hacen ellos es
mediante canales de YouTube o conseguir un patrocinio, unos se dedican a ser strippers, para conseguir dinero para pagar gimnasio, para pagar anabólicos, para pagar suplementos alimenticios, para pagar cierto tipo de ropa, para pagar cierto tipo de tenis. Entonces, una de la parte es ir a las competencias, ¿no? Que es el espectáculo como del cuerpo perfecto. Y hay dos competencias muy importantes a nivel internacional, que es Mister Olympia y el Arnold, que se llama Arnold Classic para no Schwarzenegger, porque de él es el concurso, son los más redituables a nivel monetario. Y acá en México las competencias nacionales que las organiza la Federación Mexicana de Fisicoculturismo y Fitness. ¿Qué se califica ahí? Bueno, en esos concursos, pues físicos armónicos y clásicos que buscan también una buena postura, disposición atlética, estructura armónica correcta, buena constitución, amplios hombros, pecho amplio, curvas espinales fisiológicas, es decir, que las espinas de las vértebras estén alineadas, miembros y tronco en buena proporción y piernas con bombeo muscular. Es decir, lo que se califica es que el músculo, que no tengas grasa, antes de cada competencia se deshidratan, tienen que quitarse toda la grasa para que quede solo la piel y se pueda ver el músculo y la fibra muscular. Esa es como la calidad del músculo. Y estas competencias también tienen, digamos, su connotación un poco de pérdida simbólica de la masculinidad, pues porque salen como en tangas, ¿no? O sea, se tienen que broncear, o sea, salen a exhibir totalmente el cuerpo. Entonces, para ellos, digamos que atreverse a estar ahí es como ya pasar, o sea, generar estrategias para decir, bueno, sí, esto también es masculino, ¿no? Y en este sentido, como son cuerpos que no se ven con regularidad, o sea, el bodybuilding tampoco es algo tan popular, es un nicho específico en donde pueden desarrollarse otros tipos de cuerpos. Desde mi punto de vista, el bodybuilding está más cerca del freak show, pues estos son cuerpos espectaculares, son obras de arte, constantemente rehechos y mostrados flotando entre el exceso de la monstruosidad, que puede